Empezamos. Es que me pone nervioso. Me puse nervioso. Le vamos a hacer caso ahí. Sale, sí. Híjole. Llegó la pérdida y con ella frases interminables. Comentarios que me confunden. Preguntas que no tienen respuesta. ¿A dónde voy? ¿Hacia dónde camino? ¿A quién escucho y a quién no? ¿A quién le hago caso? Si estoy agotado, ¿tengo que ser fuerte? Mi dolor es anulado y al parecer nadie me ve ni comprende lo que estoy viviendo. Bienvenidos a este podcast. Madre, Hijo. Soy Claudia Vadillo. yo, Luis Fernández. Nos unirán las pérdidas. Y un montón de híjole que llegarán con ellas. Este espacio es para ustedes. Juntos podremos encontrar posibilidades y buscaremos cómo expresar aquello que se mueve en nuestro interior. Comenzamos. Alegoría del carruaje. Mirando hacia la derecha, me sobresalta un movimiento brusco del carruaje. Miro el camino y me doy cuenta de que estamos transitando por el acotamiento. Le grito al cochero que tenga cuidado y él inmediatamente retoma la senda. No entiendo cómo se ha distraído tanto como para no notar que dejaba la huella. Quizá se esté poniendo viejo. Giro mi cabeza hacia la izquierda para hacerle una señal a mi compañero de ruta y dejarle saber que todo está en orden, pero no lo veo. El sobresalto ahora es intenso. Nunca antes nos habíamos perdido en ruta. Era un pacto sin palabras. Nos detendríamos si el otro se detenía. Acelerábamos si el otro apuraba el paso. Tomábamos juntos la desviación si cualquiera de los dos decidía hacerlo. Y ahora ha desaparecido. De repente no está a la vista. Me asomo observando el camino hacia ambos lados. No hay caso. Él ya no está. La opción es seguir o dejarme morir aquí. Dejarme morir. Me tienta esa idea. Desengancho los caballos y le pido al cochero que se apee. Los miro, carruaje, cochero, caballos, yo mismo. Así me siento, dividido, perdido, destrozado. Mis pensamientos por un lado, mis emociones por otro, mi cuerpo por otro, mi alma, mi espíritu, mi conciencia de mí mismo, allí, paralizada. Con esta idea, arrancamos el primer episodio de nuestra segunda temporada, Pérdidas y un montón de híjoles. Madre, hijo. Bienvenidos, Ricardo. Muchísimas gracias. Luis. Muchas gracias. Bienvenidos. Pues vamos a arrancar con esta idea sobre el tema que les acabo de leer. Qué complicado es vivir la pérdida y mirarnos de esta forma. Los educadores más influyentes en nuestra vida son quienes nos van mandando o enviando el mensaje de que cuando perdemos a una pareja no podremos seguir avanzando. No puedo seguir sin ella. No puedo continuar sin él. Cuando un ser querido muere, pensamos que frente a esta muerte no podremos seguir viviendo. Y esto hace que nuestro pensamiento se vaya condicionando. Que para nosotros sea tan difícil, por eso, avanzar en la vida. Así es. ¿Cómo lo sienten ustedes? ¿Qué piensan? Pues fíjate, Clau, bueno, primero que nada, muchísimas gracias por invitarme una vez más a este podcast maravilloso. Les deseo todo el éxito del mundo en esta segunda temporada. Muchas y sé gracias. que así va a ser. Y pues ahorita que iba yo escuchando
este escrito de Jorge Bucay, la verdad es que hubo momentos en que me podía yo imaginar, ¿no? Ese descontrol que de pronto representa la pérdida de que, como bien dice, por un lado las emociones, por un lado el cuerpo, por un lado el espíritu. A veces no, ay, te lo digo y se me enchina la piel, es recordar como a veces ni contacto con el espíritu en la pérdida. A veces esta parte espiritual se pierde, se difumina, se oscurece, pero por el mismo dolor, ¿no? Pero lo bonito de los procesos tanatológicos es ver que ahí sigue, aún a pesar del dolor, aún a pesar de la bruma, aún a pesar de la dificultad, siguen cosas ahí latentes. Entonces me encantó muchísimo, Clau. Ay, bueno, pues les voy a leer otra cosa, porque quiero de verdad que las personas que nos están escuchando a través de estas lecturas y de las analogías que vamos a platicar en un ratito, puedan identificar qué va sucediendo en su pensamiento, qué va sucediendo con sus emociones, qué sucede en el cuerpo, porque el cuerpo es el que nos avisa, él es el que va a reflejar a través de esa sabiduría organísmica lo que estamos viviendo, lo que está pasando en nosotros, ¿sí? Entonces, se las voy a leer. A ver. Hay una historia que dicen que es verídica y que sucedió en África. 6 mineros trabajaban en un túnel profundo, extrayendo minerales desde las entrañas de la tierra. De repente, un derrumbe los dejó aislados, sellando la salida del túnel. En silencio, cada uno miró a los demás. De un vistazo, calcularon su situación. Con su experiencia, se dieron cuenta rápidamente de que el gran problema sería el oxígeno. Si hacían todo bien, les quedaban unas 3 horas de aire, cuando mucho, 3 horas y media. Mucha gente de afuera sabría que ellos estaban allí atrapados, pero un derrumbe como este significaría horadar otra vez toda la mina para llegar a buscarlos. ¿Podrían hacerlo antes de que se terminara el aire? Y entonces, ¿qué sucede? Fíjense, uno de ellos eran 6 mineros. El responsable de esto que estaba sucediendo llevaba reloj. Era el único que llevaba reloj. Los demás no. Entonces él les dice, ¿saben qué? Cada media hora les voy a avisar. Ustedes ahorita respiren despacio, duerman, no se muevan porque el oxígeno se nos acaba. Pero yo cada media hora les voy avisando. A la media hora les avisa, ya pasó media hora. Y se da cuenta que cuando les avisa, los otros 5 mineros se ponen muy intranquilos y empiezan a respirar muy agitados. Entonces él en su sabiduría dice, no, mejor voy a ir alargando el tiempo. Y entonces les dice, ya pasó la media hora, pero habían pasado 45 minutos ya. Y nota que otra vez la respiración se agita y deja, como no había forma de que ellos se dieran cuenta de que verdaderamente estaba pasando media hora o más tiempo y se perdía la noción de él, les dice, él piensa y dice, no, ahora me voy a esperar mejor 1 hora para avisarles. Y va alargando el tiempo. Cuando llegan a rescatarlos, habían pasado 4 horas y media. Él les va diciendo, ¿no? Ya pasó otra media hora. Y curiosamente, después de estas 4 horas y media, rescatan a 5 mineros con vida. Wow. Y a 1 sin vida. ¿Quién creen que fue el que murió? El del El tiempo. reloj. El minero que tenía el reloj. Él fue el que murió. Fíjense cómo nuestro pensamiento, nuestras creencias, los introyectos, todo esto va haciendo que nosotros tengamos esta predisposición para muchas cosas en la vida. Claro. Sí. Que es interesante, ¿no? O sea, como él que estaba pensando
en el constante del tiempo es el que se da cuenta que ya no va a poder respirar, ¿no? Entonces el mismo pensamiento pues le juega de una forma diferente a los demás. Entonces es importante también como lo mencionas, lo de nuestra realidad o el mapa de realidad que nosotros vamos haciendo. Que nosotros vamos creando. Ujú. Claro. Porque aunque nosotros muchas cosas no las vamos a lograr a través del pensamiento solo positivo, Ujú. ¿cómo influye en nuestros procesos de vida el que estemos con esta predisposición hacia lo negativo? Así Él es. muere porque él sabía que podía durar entre 3 horas y 3 horas y media. Y cuando se tardan más, él dice, no, ya esto no No es va a posible. ningún lado, ya nos vamos a morir. Y los otros que no sabían, El tiempo. que no conocían cuánto tiempo estaba pasando, cuánto ya había pasado, ellos sí logran sobrevivir. Qué interesante, ¿no? Qué Cómo es. impactante. Sí, ¿No? pienso que estas dos analogías me hacen pensar mucho en mis duelos y pienso como, claro, o sea, pienso en el del carruaje primero Sí. y digo, es que sí se siente así, ¿no? O sea, de repente es como sentirte desorientado, como sentir hacia dónde miro, continúo, no continúo, me detengo. Y lo otro es también, o sea, esto del túnel, también es como este del tiempo, del sentirte sin oxígeno, del sentirte con la presión, cómo se vive uno en un duelo de esta manera. Exactamente. Y por eso se las traje. Porque para mí es muy importante que hoy empecemos a hablar sobre la sabiduría organísmica, porque es la que nos va a ir avisando qué está sucediendo en nosotros. Necesitamos aprender a hacerle caso, porque ella nos va a ir dando la pauta en muchas cosas. Fíjense que hoy platicaba con una señora y me decía, es que cuando mi marido murió, habían pasado 8 o 10 días y lo primero que yo hice fue cortarme el pelo. Ella tenía su cabello largo, me contaba que lo tenía hasta la cintura. Me dice, y lo que hice fue cortármelo chiquitito, chiquitito, porque lo que yo quería era que eso ya pasara, Ujú. que yo me pudiera ver diferente y hacer como que no había sucedido eso, Claro. ¿no? Entonces, ¿cómo el cuerpo busca mecanismos para ayudarnos? Busca formas de evadir en ese momento esa Lo que está situación pasando. con la que no estoy pudiendo yo avanzar. Y entonces vamos a tocar hoy dos analogías, que es la de Jorge Bucay, que menciona que una pérdida es como una herida en el cuerpo. Imaginemos que alguien va corriendo, se cae y se rompe la pierna, se la fractura en 5 pedazos. Bueno, habrá personas para quienes esa pérdida represente el que me operaron a corazón abierto. Imagínate que me operaron a corazón abierto. Jorge Bucay habla de esto y dice, sí, es como una herida en el cuerpo. Se va solita a ir cicatrizando, sanando, va a necesitar quizá, dependiendo del tamaño de la herida, puntos, operación, una placa de metal, tornillos, no sabemos qué se va a necesitar. Lo que sí sabemos es que va a sanar en algún momento. Habrá cuerpos que tarden más, habrá algunos que no, pero va a sanar. Y esa herida se va a quedar como, bueno, va a ser costra, ¿no? Se le van a quitar los puntos, le haremos curaciones y se va a quedar como una, ¿cómo se llama? Una cicatriz. Una cicatriz. Una cicatriz que en ocasiones, cuando le da el sol todavía nos va a arder, si la toco todavía me va a doler un poco, pero llegará el momento en que solo sea la cicatriz, que aunque yo la toque ya no me duele, pero forma parte de mi vida. Ahí está. Que es como decíamos, ¿no? Que aunque todo va a ir bien, o sea, como todo es diferente, pero todo va a ir bien. ¿Cómo es la frase? No me acuerdo. Ajá, aunque Que todo todo va a ir bien, ya nada va a ser volver, igual. ajá, ¿No? nada volverá a El ser cuerpo ya igual. no es igual.
¿no? Y la otra analogía que íbamos a platicar creo que es la del túnel. Estos Exactamente. muchachos son los expertos. Aquí mi Emma y Ricardo. Entonces, me encantaría que lo abordáramos, porque justo ahorita con estas dos lecturas creo que podríamos entrarle al tema, ¿no? Así es. Este túnel, que el túnel, si ustedes lo quieren explicar a la gente mortal como yo, para que los que nos escuchan el día de hoy conozcan un poco esta analogía y también les ayude a también identificar a lo mejor en dónde están parados, o ya salieron del túnel, o están al medio, o a ver qué tal. Entonces, ¿quieren platicarnos un poquito de esta analogía? Sí, pues esta analogía la propone Amalia Osorio desde el enfoque de la tanatología humanista, y lo que nos propone esta analogía es una alternativa a la teoría de Elizabeth Kubler-Ross, en donde nos habla Elizabeth Kubler-Ross de que en los procesos de duelo existen fases. Existen fases por las cuales uno va pasando al mismo tiempo que va viviendo este proceso de duelo. Entonces, en el caso de esta analogía del túnel, lo que nos brinda es una mirada muchísimo más flexible de los procesos de duelo, en donde son como momentos, más que fases, son como momentos que se van viviendo de diferentes maneras y que no son lineales, que son más dinámicos, que son mucho más flexibles. Y al menos cuando yo tuve la fortuna de tener esta lectura, que fue en la clase de Clau Vadillo, a mí me hizo mucho sentido, porque yo de pronto en mi proceso de duelo decía, es que yo no estoy ni en la depresión, yo no estoy en la ira, o de pronto ya me siento triste, esto quiere decir que ya estoy a un pelito de la aceptación, y de pronto me regresaba a la negación. Entonces era como, ¿qué me puede explicar qué es lo que me está pasando? Y cuando leí esta analogía del túnel, la verdad es que fue una manera muy amorosa y una manera mucho más flexible de poder explicar qué era lo que me había pasado. Entonces yo creo que eso es una de los grandes aportes a la tanatología humanista, el poder ver los procesos de duelo como algo dinámico y no como algo estático. Ok, muy interesante. Y acá para que empecemos a hablar de esta analogía, Sí. porque empezamos con el umbral del túnel. Sí, sí, sí. Cuando llega la pérdida, nos paramos frente a ese túnel que no sabemos qué características va a tener ahí Ok. adentro. Entonces les voy a contar esto. Fíjense, en el umbral del túnel, un hombre pierde a su mula. Y estaba por el pueblo, gritaba, mi mula se perdió, perdí mi mula, y sollozaba y sufría. Quien encuentre a mi mula se va a ganar mi mula. Le voy a regalar a mi mula. Y entonces la gente del pueblo le decía, pero estás loco. O sea, perdiste a la mula. Y la vas a Y si la encontramos nos la vas a regalar. Pues, ¿de qué se trata esto? ¿De verdad estás loco? Y el hombre les decía, no, es que no sé qué me duele más, si el haber perdido a mi mula o el que yo te la regale, porque ahí está mi decisión. Si yo te la regalo, es mi decisión, pero así la perdí y eso a mí no me gusta. Porque cuando nos paramos frente al túnel y estamos en el umbral de él, lo que llega a nuestra vida es una renuncia forzada. Esa pérdida nos está obligando a vivir diferente y a hacer cosas diferentes, y por eso se dice que es una renuncia obligada. Este hombre prefería el regalar su mula a haberla perdido, porque eso es lo que nos sucede. Sí, claro, como no encontrarte ante algo que tú no decidiste, ¿no? Así es. Y me parece súper importante esto del umbral, porque es como, ya estás ahí y no puedes tomar otro camino, ¿no? Ya estás ahí y tienes que entrar al túnel, no hay otra opción. Y retomando la analogía también de Jorge, pienso como, una vez que tienes una herida, tienes que mirarla. O sea, no puedes no curarla, o sea, no puedes no limpiarla, no hacer como que no pasó. Lo mismo con el túnel, ¿no? Ya estás ahí y tienes que entrar. Pero justo este primer momento del umbral es de shock muchas veces, de un momento de un impacto de lo que está sucediendo, que lo puedes vivir hasta con bruma, con confusión, con momentos de sentirte en nubes, de estoy aquí, pero no estoy aquí, de no quiero encontrarme en este momento, ¿no? Como de una lucha, ¿no? De no quiero estar aquí, pero ya estoy aquí. Entonces es un momento súper impactante de estar ahí y saber que no hay otra opción más que entrar al túnel. Así es, porque la pérdida nos convierte en ese momento en sobrevivientes involuntarios a este momento de vida.
Sí, el shock te ayuda de cierta forma a vivir, ¿no? Sí, Sí, claro, ¿No? sí. O sea, me llega la pérdida y como estoy en el momento de shock, yo voy avanzando porque la vida sigue, ¿no? Sí. Eso también es No importante. se detiene. Ya mi pérdida ya está, pero el demás o mi alrededor o mi entorno sigue avanzando, ¿no? Sigue el tiempo avanzando. Sí. Y entonces ahí vamos a entrar primero los primeros pasitos al túnel, ¿no? Vamos, ya lo vimos, ya lo identificamos, ya lo tenemos en nuestra vida y ahora va a avanzar, ¿no? Tenemos que avanzar para pues poder no salir de esta situación, yo no lo quiero llamar así, pero pues también aprender a vivirlo y abrazarlo, ¿no? Sí, y Sí. justo esta analogía del túnel lo que menciona es que no es como superar, sino es procesar, es ir integrando esa pérdida, es irla haciendo parte de tu vida, porque como bien decía Clau con la analogía de Jorge Bucay, es algo que va a quedar ahí marcado para toda tu vida. Entonces, qué mejor que aprender a vivir con ello e integrarlo y poder salir adelante a través de esta integración y no verlo como de que ya lo superé y ya pasó. Porque aparte, los duelos se van actualizando. Y justo cuando tú mencionas esta parte de entrar en el túnel, cuando ya estás en el umbral de que dices, esto no quería que me tocara, esto no quería que me pasara, pero dices, bueno, lo tengo que cruzar. Esta oscuridad que se percibe al entrar al túnel, y es algo que sí me gustaría compartirle a la gente, que es que dentro de un proceso de duelo, lo que va a haber es dolor. Eso no se puede evitar. Sí. O sea, si algo va a haber dentro del túnel, y hago esta analogía como la oscuridad, o sea, es la oscuridad una analogía del dolor que va a estar presente a cada paso que yo doy en el túnel. Entonces, de pronto, cuando entro en el túnel, yo no sé qué hay porque está esta oscuridad. Entonces, de pronto, a lo mejor me voy a tropezar, de pronto, a lo mejor me voy a caer, de pronto, a lo mejor voy a tener que ir tentando a ver cuál es el terreno que voy tocando, sí, porque ni siquiera viendo. A veces en el duelo es, no sé, no veo qué me está pasando, no sé qué está sucediendo. Pero lo bonito de esto es que en el caso de los que somos tanatólogos, lo que vamos a hacer ahí, en ese primer entrar en el túnel, es acompañar. No vamos a caminar por las personas, simplemente vamos a brindar herramientas. A lo mejor yo de pronto como tanatólogo, nosotros como tanatólogos traemos una lamparita y podemos prender esa lamparita para ir alumbrando un poco estos primeros pasos del túnel. Entonces es importante mencionar que en estos primeros pasos que vamos a dar en el túnel nos vamos a encontrar con cosas que son desconocidas, pero que sean desconocidas no quiere decir que no se puedan no se pueda salir adelante de eso, y que el dolor forma parte de este proceso de duelo. Sí, sí, sí. Y también es esa parte de, o sea, el túnel es como lo que yo vivo internamente, ¿no? Claro. Y desconozco cómo voy a reaccionar Exacto. ante trabajar mi pérdida, ¿no? Porque puedo sentirme triste, agotado, de repente me siento alegre, son como emociones que coexisten. Así Claro. es. Y creo que como no es lineal, empieza a haber también situaciones como el ciclo de la primera vez, ¿no? Así es. Que eso me gustaría que lo platicaran un poquito, porque ya está la pérdida, pero también van pasando situaciones que te van recordando otra vez la pérdida y otra vez, como que sientes que regresas, oye, pero ya pasó un año. Sí. Pues sí, pero brother, estás a la mitad del túnel, ¿no? O sea, Sí. tranquilo, o sea, hay que tener paciencia en esta pérdida, Ujú. porque es importante trabajarlo, ¿no? O sea, Y es que esto que mencionas, de verdad, es básico cuando estamos viviendo una pérdida, porque ahí es en donde vuelvo a conectar con la sabiduría organísmica, porque el cuerpo nos va avisando. En esto que se llama el ciclo de la primera vez, es pues mi primer cumpleaños sin la persona o sin mi pareja porque me separé o en otra ciudad, es el primer mes, y todo esto el cuerpo nos va avisando. Y hay muchas personas que piensan, es que me fui para atrás otra vez, es que me fui hacia abajo otra vez. No, estás avanzando, lo que pasa es que el cuerpo lo está recordando y hay que hacerle caso. Sí, y te hay recuerda. que decir, sí, porque el cuerpo lo recuerda, es memoria corporal. Y el cuerpo dice, oye, hace 3 meses estábamos allá. El año pasado estábamos festejando mi cumpleaños con la persona. con que la quería. persona. O la primera Navidad. O la primer Navidad. Estando solos. No, nuestro aniversario. Y el cuerpo lo recuerda. Y esto nos sucede mucho. Que pensamos, es que retrocedí 5 escalones. No, has ido avanzando. Solo que tu cuerpo te lo está recordando. En esta sabiduría natural que los seres humanos tenemos y que es maravillosa, ella nos va a ir avisando, hazte caso.
Necesito que llores otra vez, necesito me que saques atiendas. una foto, necesito Necesito que escuchar una descanses. canción, necesito que descanses, por favor, quiero comer eso que compartíamos, llévame a ese lugar. El cuerpo lo pide, ¿sí? Y no es retroceso, porque en el túnel vas avanzando, poco a poco vas avanzando, con días buenos, Y días días malos, días regulares. 8 días más o menos, 15 de la patada, pero vas avanzando, Así es. ¿sí? ¿Y A eso. cómo identificar, por ejemplo, en esta parte que yo siento que avanzo, ¿no? Y de repente tu cuerpo te recuerda, ¿no? Y dices, ay, me siento triste. ¿Cómo no caer también en ese ciclo del el regreso? ¿Cómo le llamaríamos, por ejemplo? Sería como, creo que tiene un nombre, ¿no? Cuando ya no avanzas, Cuando ya no avanzas, o sea, ¿cómo identifico que no estoy avanzando, ¿no? Porque ya pasó el ciclo de la primera vez y me lo estoy recordando y vuelvo a caer y vuelvo a sentir esta sensación de tristeza, pero ya es una tristeza continua, ¿no? Y eso es muy, pues, peligroso, por decirlo así, que no nos pase. Creo que se llama tarjea, ¿no? ajá, ¿Qué sería una tarjea, por ejemplo? Las atarjeas son momentos en donde por alguna situación que está en nuestro contexto podemos empezar a sentir emociones como vergüenza o como culpa. Pasa mucho, por ejemplo, cuando estamos en duelo, lo que decía Claude, el ciclo de la primera vez. Mejor llegas al primer aniversario luctuoso de la persona o de la pérdida y la gente te dice, no, pero si ya pasó un año. O sea, ¿cómo es que todavía estás triste? ¿Cómo es que todavía estás un poquito deprimido, retraído? Si ya pasó un año, ¿no? Ya pareciera que ya tendrías que estar bien. Entonces, ese tipo de cosas son las que de pronto te sientes inadecuado. Porque dices, ¿será que no estoy procesando correctamente? ¿Será que no estoy siendo suficientemente bueno como para poder sacar adelante este proceso? Y eso nos puede llevar a sentir culpa, a sentir vergüenza. Incluso también nos podemos estacionar como en esta parte de la ira, de no aceptar esta realidad de la pérdida y de pronto decir, quisiera seguir instalado en esta parte de no quisiera que estuviera pasado. Entonces nos podemos instalar en estas emociones o en estos sentimientos que nos pueden hacer, como tú bien dices, detenernos un poco en el proceso y pareciera como que estamos ciclando en todo momento. Pero mucho tiene que ver con la parte de cómo mi contexto me está presionando para que a lo mejor yo tenga que superar el duelo. Cuando cada duelo también es como una huella digital y tiene su tiempo y tiene su momento y tiene sus maneras. Como lo menciona Clau, la sabiduría organísmica me va a ir avisando a mí de cuál es la mejor manera por la cual yo puedo elaborar mi duelo, porque mi duelo es personal, nadie tiene un duelo como yo. así es. Y Claro. cuando caemos en una tarjea o alcantarilla, de verdad es así, como cuando vamos por la calle y la tarjea no tiene tapa y caemos ahí al fondo. Esto se da mucho, mucho en los procesos de duelo, porque también las personas, cuando la pérdida sucedió, hubo cosas que no supo cómo acomodar, qué pensar. Le llegaron frases y frases desde sus creencias, porque esto que les decía al inicio es real. Las personas que nos van educando y que influyen en nuestra vida es como que nos metieran en cajitas, y no lo hacen adrede porque a ellos también los metieron en cajitas, ¿no? Y entonces empiezan las frases como, ¿y si hubieras llegado antes? ¿Y si hubieras ido más rápido? ¿Te hubiera dado tiempo de llegar al hospital? Y entonces la persona se cuestiona muchas cosas al no haber actuado de cierta forma con respecto a lo que se le dice en el exterior, y se genera mucha culpa. ¿Sí? Vergüenza porque no hice lo adecuado, no lo hice en el momento en el que era. Surgen también ahí dentro de las atarjeas, las más comunes, ansiedad. Cuando no le hacemos caso a esa sabiduría de la que estamos hablando, la ansiedad se destapa. Porque te está diciendo, hazme caso, me siento mal, ¿por qué no veo una foto? ¿Por qué no escucho su voz? Y entonces, si tú no le haces caso a eso, ¿qué sucede? La ansiedad llega y te lleva a una tarjea. La angustia, empiezas con muchísima angustia, es que si hubiera hecho, es que ¿por qué no fui? ¿Por qué no corrí? ¿Por qué no le dije? ¿Por qué no dejé de pelearme con mi esposo? ¿No? Claro, preguntas que te asaltan. Preguntas y ahí estás. Culpa, vergüenza y conflictos de lealtad. Que en alguno de los capítulos que hablamos de promesas,
una promesa te lleva a un conflicto de lealtad o un conflicto de lealtad te hace hacer una promesa. O sea, las atarjeas son todas estas preguntas que ya no tienen respuesta porque tu realidad ya también es distinta. Entonces estás buscando esas respuestas sin tenerlas. Y no las vas a encontrar. Es estar estancado. Es estar estancado, ¿no? Es algo cíclico que estás ahí duro y duro, ¿no? Qué difícil, es muy difícil. Bueno, para los que nos están escuchando y están identificando algo, intenten frenarlo, no sé cómo lo podrían hacer, ¿no? Frenar ese pensamiento y trabajar. A lo mejor necesitan este trabajo para el duelo, ¿no? Así es, porque nos hacemos preguntas, ¿por qué a mí? ¿Para qué? ¿Qué tengo que aprender? Porque además esto es algo que viene de una creencia de te sucedió para que aprendas algo. Sí. Oye, o sea, y tengo que aprender a bola de catorrazos. De esta manera. Espérame, de esta forma. No, por favor. Sí. No, entonces el estarnos haciendo constantemente preguntas de ¿por qué a mí? ¿Para qué? ¿Qué tengo que aprender? ¿Cómo es posible? Y el querer que mi realidad sea otra a la que está siendo en este momento, eso es lo que me lleva a la tarjeta. Así es. No. Sí, claro. Por eso es importante que vayan a procesos tanatológicos para poder acomodar estas situaciones, porque de verdad a veces la gente cree que uno puede solo y sí, uno tiene recursos, pero la compañía de un experto, la compañía de alguien que se especialice en estos temas, de verdad que hace muchísima diferencia. Sí, porque además en el túnel vamos a avanzar, ¿sí? Si no caemos en una atarjea que no nos va a dejar ver, que vamos a estar, imagínense cómo en esa oscuridad, porque además ahí se pueden conectar heridas de la infancia, ¿no? Introyectos, asuntos pendientes o inconclusos, pensamientos deformados, muchas cosas se pueden estar conectando ahí. Si no caímos en esa tarjea, vamos a ver rayitos de luz. Vamos a ir avanzando y poco a poco podremos tener destellos y rayitos de luz, ¿no? Sí. Y ahí suceden cosas hermosas. Que son los bonitos, ¿no? Que Ya en la son- oscuridad ya empezó a caer el rayito y es algo bonito. Empieza el rayito de luz y entonces tenemos la oportunidad de vivir situaciones o circunstancias a las que se les llama en esta analogía del túnel misterios, milagros y aleteos. Sí. ¿No? De los que queremos que ustedes nos platiquen también. Sí, qué importante que la analogía del túnel lo mencione, porque los misterios y los milagros son cosas que pasan y que de repente no se sabe cómo tomar, cómo vivirlos, hacia dónde ir, y qué bueno que hay un lugar a donde recurrir para saber un poco de esto, ¿no? Claro. Y por ejemplo, los misterios que son, que se pueden vivir de una manera incómoda, los mencionan en la analogía como pérdidas, experiencias, situaciones que pasan alrededor de una pérdida, de un duelo, y que no tienen explicación. ¿Qué? Que no tienen explicación, que son ilógicos, que son difíciles de comprender, pero también que tienen esa característica de ser como incómodos, de tener incertidumbre, de no vivirse de una manera agradable, ¿no? Que realmente estás como preguntándote por qué pasó esto, por qué pasó el otro, como queriendo tener una respuesta. Ok. Oye, y ahí, por ejemplo, ¿nos podrías decir Un ejemplo, por Ajá. ejemplo, ¿no? Claro, nuestra cultura está llena de misterios. misterios. Sí. Por ejemplo, en México se habla mucho como de esto de se muere una persona y se van otros 3. Este tipo de cosas es un misterio, que a veces sí pasa. O sea, que hay hechos, hay pérdidas, muertes en donde realmente pasa. O, por ejemplo, personas, parejas, que se muere un elemento de la pareja y al poco tiempo se muere el otro. Ok. Eso también es un misterio, ¿no? Y de repente ahí están como los mensajes de se lo llevó, o era una alianza y entonces se fueron juntos. Y esas cosas, cuando se está viviendo un duelo, es de
Y sí ¿Y se sí fueron, pasa? sí vino por él o por ella, sí, o sea, sí fue una alianza, como que puede ser algo que realmente te esté atormentando, que quieras Que te responderte. estés cuestionando, ¿no? Claro, sí. Y me parece muy importante que en esta analogía nos dice Amalio Osorio que realmente aunque le encuentres una respuesta, eso no va a quitar las emociones y los sentimientos que vives con el misterio. Ok. Y a eso te refieres con que es incómodo. Por ejemplo, cuando alguien muere, es incómodo porque piensas, ay, ¿quiénes van a ser los otros Sí, tres? sí. Y entonces genera incomodidad porque Sí, no vamos a desconcierto. tener respuesta. Así es. ¿No? Claro. O si murió alguien de la pareja, ay, que mi papá no vaya a morir también. A los hijos les puede generar esta incomodidad porque viene quizá de estas creencias. Ujú. El dolor no se va a quitar, pero lo vivimos por esta incomodidad. Y me estoy acordando, Rick, tú nos contabas una situación de María Félix, Ajá, ¿no? sí. Sí, que de hecho también se podría colocar como una parte de misterio de, por ejemplo, cuando las personas en el mismo día en el que nacen es en el mismo día en el que mueren. Por ejemplo, en el caso de María Félix, no recuerdo exactamente la fecha, pero supongamos, yo lo que sé es que sí es en abril. Ella es de abril, sí. Ella es de abril, yo también sé que es de abril, pero supongamos que nació el 15 de abril y fue el mismo día en el que murió. Entonces son situaciones que, como bien dice Emma, no les encontramos lógica y que lo único que queda ante este tipo de situaciones es abrazarlas. No tratar como de encontrar lógica porque también nos puede llevar a tarjeas. Sí, lo que Sí, estaba, claro. justo iba a decir eso, ¿no? Justo Sí. estas preguntas te pueden llevar al atorón. Sí, Sí. Sí, claro. Entonces, ante este tipo de situaciones, lo mejor es abrazar estas situaciones para también encontrar un poco de calma dentro de esa incomodidad o dentro de ese miedo. Sí, abrazar e integrarlo. Como un hecho que es. Ujú. Simplemente pasó y así es, ¿no? Así Exactamente. sucedió. Así sucedió. ¿No? Y no cuestionarlo. ¿Y los milagros? ¿Qué En el tal? caso de los milagros, contrario a los misterios, son situaciones que causan mucho bienestar. Pueden ser situaciones, pueden ser experiencias, pueden ser sentimientos, pueden ser conductas. De pronto ahorita me acuerdo que yo tuve una experiencia de un milagro. Justo cuando mi mamá fallece. Al siguiente día, ya fallece un 9 de mayo, entonces al siguiente día era 10 de mayo. Y yo recuerdo que pues estuvimos ahí en la parte de la cremación todo lo que fue la madrugada del 9 para el 10. Entonces yo llegué cansado el 10 a mi casa y al otro día me desperté temprano porque tengo 2 perritos y los saco a que hagan del baño. Entonces yo recuerdo que me desperté así todo amodorrado. Y me acuerdo que bajé las escaleras, salí, era una mañana como de mayo, acababa de llover. Y mi mamá murió por COVID, entonces tuvo insuficiencia respiratoria. Y justo cuando yo abro la puerta y lo primero que me entra es este aire como fresco, húmedo, eran como las 9 de la mañana más o menos. Y yo jalo la bocanada de aire, mi sensación fue de mi mamá está respirando a través de mí. O sea, yo ni siquiera la había soñado, ni siquiera me había acordado de ella, estaba yo todo así como que apenas despertando. Entonces cuando percibo esto, a mí se me enchina completamente la piel porque es como claro, ¿no? O sea, mi mamá muere, pero ahora pareciera que vive en mí, ¿no? Y esta sensación yo no le encontraba explicación. Yo decía, ¿qué es esto? Porque inclusive sentía que no era mi cuerpo. O sea, literal sentía que mi mamá estaba respirando a través de mí. Y justo cuando encontré esta lectura de la analogía del túnel, le pude dar nombre a este milagro. En ese momento yo me sentí con una paz porque a partir de ese momento me sentí mucho más conectado con mi mamá. O sea, pareciera que este vínculo que ahora es espiritual se fortaleció en ese momento. Entonces, estos milagros son así, son experiencias que pasan, que suceden, que te generan bienestar, que te generan mucha comodidad. De pronto puede ser un olor, de pronto puede ser una imagen y que son hechos que solo tienen sentido cuando estamos viviendo en duelo. Okay. O sea, que le damos ese sentido por la situación de duelo o de pérdida por la que estamos pasando. Sí. Los sueños también son Sí. milagros. A mí una señora me contaba, me decía, es que el día del cumpleaños de mi hijo, en el pasillo de la casa, porque ella me explicaba que su pasillo era largo y estaban las recámaras a los lados, y me decía, en ese pasillo olí perfectamente la loción que él utilizaba. ¿No? Esto es un milagro porque ella percibió perfectamente el olor. El olor. Hay personas que dicen, bueno, es memoria corporal
y la memoria trae el recuerdo del olor. Ujú. Pero también hay personas que me dicen, es que sí lo olí y no fui la única. También mi comadre, mi tía, mi primo lo olieron, ¿sí? Sí. Porque estos son milagros. Sí, lo Sí. olieron, lo percibieron, lo vivieron, Que tampoco tienen sí. respuesta, ¿No? pero es algo que es increíble vivir. Yo me acuerdo de mi abuela cuando fallece, a los pocos días, mi abuela se llama Rosa María, y literal, olía a rosa la casa, pero parecía que hubieran metido un invernadero completo de rosas ahí. Entonces Sí. era como de, mi abuela, pues no sé si estaba de paso a lo mejor, pero dije, está aquí, y es como un milagro de que nos acompañan, ¿no? Claro. Todavía tienen que acompañarnos. Y eso está padre, porque justo es como, no me estoy volviendo loco, sí está Sí, pasando, Sí, sí pasa. y prefiero verlo de la forma Linda. linda, bonita y de compasión de decir, aquí está tu mamá, aquí está mi abuela, ¿no? No es Aquí por está eso es un el milagro. hijo, que es un milagro. Sí, los milagros tienen esta característica de ser un bálsamo para el corazón Ay, sí. en momentos, pues, después de un momento muy duro es como justo lo que decíamos, ¿no? Estos rayos de luz que entran y es como está aquí conmigo. Así es. Ay, qué bonito lo Me dijiste estoy de bálsamo. acordando, ay, sí, Sí. un bálsamo y además estos rayitos que te empiezan a dar un poquito de De calor, calor, en el claro. corazón cuando está totalmente frío. Yo recuerdo esto, ya no me acordaba, lo de las rosas, porque además hubo gente que llegaba a la casa, pues nos iban a dar el pésame por si no habían podido estar. Y nos iban a dar el pésame y nos decían, oye, qué rico huele tu casa. Ustedes llegaron del colegio y me decían, mamá, ¿compraste flores? Y yo no había comprado Trajeron nada. flores, sí. Porque olía la casa a rosas. Sí. Y entonces, ahorita que lo estamos recordando, una persona a la que estimo muchísimo, que se llama Aurora, se lo comenté. Y le dije, fíjate, Auro, que mi casa huele a rosas, tiene 3 días oliendo a rosas. Y ella me dijo, Clau, es que dicen que cuando en el ambiente huele a rosas es porque ella desde su creencia es católica, Ujú. es porque la Santísima Virgen viene por la persona y la acompaña en el momento de su muerte. Entonces, para mí fue un bálsamo. De verdad fue un bálsamo pensar y dije, wow, qué bonito. O sea, si eso de verdad sucede, qué hermoso. Sí. Qué bonito que haya sucedido. Sí, y Entonces, Ay, perdón, y en el caso de los misterios, como decíamos hace rato, se abrazan, y en el caso de los milagros, estas experiencias tan bonitas, se agradece. ay, qué bonito, sí, claro. Se abrazan y se agradecen. Sí. Y ahora viene lo de los aleteos, Sí. ¿no? Porque yo creo que viene parte con lo de los milagros, a lo Sí. mejor. Sí. A ver, ¿cómo que nos puedes platicar tú, Emma? Pues los aleteos, justo como bien dices, tienen relación con los milagros. O sea, es como un milagro que se vive a través de, pues se relaciona con animales alados, ¿no? En este caso, más con colibrís, con mariposas, con libélulas, pero en general con aves. Y son también hechos que son inexplicables, pero que también se viven desde un lugar muy reconfortante, pero a través de estos animales que son tan bonitos y tan mágicos. Y que también de repente como si le quieres buscar como, pues puede ser una coincidencia. Y es como, no. O sea, hay personas que les visitan aves a la misma hora, ¿no? O en días muy importantes. Y es como, es que esto no es una coincidencia, ¿no? Realmente esto Sí es un está milagro. pasando. Sí. Y justo ahorita que decías de los aleteos, me viene a mí el recuerdo de algo que me pasó, algo cercano, por ejemplo, y que ahorita no lo había identificado. Yo estaba pasando por un duelo y tenía una tristeza bastante profunda y me cuestionaba, ¿no? Todo el tiempo estaba con estas preguntas en mi mente. Y yo soy muy creyente de mi abuela, que en paz descanse. La verdad es que siempre hablo con ella y le digo, abue, ayúdame, abue, guíame, Échame la mano. ilumíname, échame la mano. Híjoles, está cañón, abrázame, ¿no? Sí. Y yo vivía en su casa, estaba viendo la Gracias. televisión, la apagué y estaba muy triste. Y justo le dije, abue, te necesito, ¿no? Porque estoy muy triste. Justo hasta las lágrimas se van a salir. Y de repente había un balcón de metal y se paró un halcón. Yo vivía en una ciudad, o sea, ciudad, ¿no? No es como de, hay halcones, búhos, no vivo en el bosque. Entonces de repente se para un halcón pequeñito en el barandal y se me queda viendo fijamente, ¿no? O sea, como queriéndome comunicar algo. Entonces me le quedo viendo y yo, o sea, ¿cómo es posible que esté aquí el halcón? ¿No? Y me le quedo viendo y se me queda viendo.
Y de repente ya entre este cruce de miradas, el ave hace un movimiento y vuela. Y fue cuando dije, gracias, abue. Me viniste a abrazar justo en el momento en el que yo lo necesitaba, porque estaba realmente triste, ¿no? Y de repente, mi día cambió. Sí. Justamente, yo no encontraba la respuesta hasta que después le platicé a mi mamá de no sé lo que me pasó. Y ya me dijo, pues te pasó un aleteo, ¿no? Y ahorita que lo platicas, dije, es algo que abrazas, padrísimo, Claro. y que te da pues sí, es un bálsamo, ¿no? Sí. Para la pérdida que estás viviendo. Sí, claro. Y bueno, justo ya vamos a terminar nuestro capítulo. Oh. Y me encantaría que ustedes compartieran a lo mejor una reflexión de cierre de este tema tan bonito que estamos tratando. Pues a mí me gustaría, bueno, primero que nada agradecerles nuevamente por la invitación a este podcast. Esta parte de la analogía del túnel, de los misterios, de los aleteos, de los milagros, simplemente no tratar de darles lógica, sino simplemente, como ya decía, los milagros, agradecerlos, los misterios, abrazarlos e integrarlos a la vida, porque son situaciones, son experiencias que de alguna otra forma nos pueden comunicar que existe algo más allá, ¿no? Y eso, al menos para mí, me da mucha esperanza. Me da mucha esperanza saber que existe algo más allá y no estoy como viviendo en una parte como vacía, ¿no? Sino que hay un sentido a todo. Y ahorita que mencionabas lo de tu abuelita, o sea, de pronto también mi contacto es así con mi mamá, ¿no? A través de estos misterios también que pueden ser a la vez un poco incómodos, pero también a través de estos milagros que reconfortan, o de esos aleteos de los animales que vemos. Entonces, que la gente lo pueda considerar como algo propio de la experiencia de vida, ¿no? No sé si como algo mágico o paranormal o religioso, pero sí como algo que existe, que pasa, y que de pronto pueda haber muchos testimonios de gente que pueda dar fe de esto. Sí, claro, yo también muy agradecida, un honor de estar aquí con ustedes. Y sí, como bien dice Rick, también el hecho de saber que cada duelo es particular, es único, cada quien lo vive desde su experiencia, desde lo que lo conforma, ¿no? Y con esto también los misterios, los milagros y los aleteos, ¿no? Porque de pronto puede ser como ¿por qué a mí no me pasa, no? ¿Por qué a mí no me viene a visitar mi abuelita? ¿Por qué no viene a visitarme mi tía? Y de repente estas cosas justo también es importante decir que solo pasan, ¿no? Que no tiene que ser... forzoso. Sí, forzoso, ¿no? Si no pasó, entonces no, tu duelo no. No, claro que no, es único, cada quien lo vive distinto y cada quien experimenta estas experiencias también de una forma totalmente diferente. Así es. Ay, qué bueno que dices esto, porque habrá personas que se preocupen, ¿no? Y que digan, ay, es que yo no he soñado. No, es que cada persona tiene sensibilidad diferente, Exacto. forma de percibir diferente, nos conectamos de maneras diferentes, Claro. y que no se sientan mal, ¿no? Tú vive tu proceso como tú eres, con tus creencias, con tus pensamientos, como tú necesites hacerlo. Muy bien. Pues con esto fue el capítulo. Me gustaría que compartieran, porque nos tienen ahí ya una noticia a los que nos están escuchando. Ya estos dos cracks están formando un taller y si quieren platicar un poquito de ello para cerrar. Sí, pues para todas esas personas que tienen esta necesidad de encontrar un espacio donde se les pueda dar un acompañamiento en estos procesos que son muy difíciles, pronto estaremos, Emma y yo, ahí ofertando unos talleres que precisamente de manejo de duelo y pérdidas, para ir acompañando a la gente en estas experiencias y que puedan también ir conociendo a las personas. Vamos a hacer ahí como una especie de divulgación de tanatológica, que puedan ir, que pueda haber más espacios de debate, claro, de diálogo, de compañía, de diálogo circular, para que la gente vaya conociendo esto y no sienta que es algo que, como tú bien decías hace rato, ¿no? Me estoy volviendo loco o algo así. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No, claro que no. Esto forma parte del duelo. Así como mencioné en un momento que el dolor forma parte del duelo, estas experiencias, estos bálsamos, estas circunstancias también forman parte del duelo. Entonces, ahí estaremos, ¿verdad, Emma? Sí, Ricky y yo hemos hecho una muy buena mancuerna, así que nos encanta, y nos encanta realmente poder aportar, poder apoyar, poder estar ahí. Entonces, pues sí, por favor, síganos en nuestras redes, porque ahí estaremos pues publicando cuando empiezan los talleres, cómo es todo el formato. Yo estoy como soltar.t.
Y yo estoy en Instagram como @psico.ricardo del Moral y en Facebook como psicólogo Ricardo del Moral, y ahí estaremos publicando pronto las fechas Híjole, de nuestro pues, taller. Qué padre. Padrísimo, Sí. padrísimo. Gracias por El- este espacio también. No, esta es su casa y son Felices. bienvenidos. Felices también de recibirlos. Gracias. Les auguro y les deseo éxito en sus próximos Gracias. talleres. Muchas gracias. Entonces cerramos. Esto fue Pérdidas y un montón de híjoles. Madre, Hijo, gracias. gracias.